En el año de 1987 vendía de puerta en puerta. No es el trabajo más glamoroso del mundo, pero era el que tenía, y lo hacía bien. Las jornadas terminaban tarde, a veces pasada la medianoche, después de la última demostración en casa de algún cliente que te hacía esperar mientras cenaba y luego pasaba 20 minutos decidiendo si el modelo estándar o el premium. Conducía de vuelta a casa con la cabeza en neutro, contando los kilómetros, pensando en la cama. Esa noche de octubre, el Ford Fiesta decidió que ya no más. Buenas noches, Walker. Saludos a las almas sombrías que hoy te escuchan. Soy muy seguidor de tu espacio desde hace tiempo y les trae un relato desde los bosques galeses, un lugar donde la soledad no es sinónimo de silencio, donde la oscuridad entre los árboles tiene una densidad que las ciudades no conocen y que uno aprende a respetar demasiado tarde. El vapor salió del cofre primero, un penacho blanco que los faros iluminaron desde adentro. Luego, el indicador de temperatura subió al rojo de golpe y el motor empezó a perder potencia antes de apagarse solo, con ese estertor de máquina que se rinde, que uno reconoce aunque nunca lo haya escuchado antes. Llegué justa al apartadero, un ensanchamiento del camino en lo alto de la montaña, lo suficientemente grande para que dos coches se cruzaran sin problema, con una señal de metal oxidado que indicaba el nombre de algún punto de referencia que la oscuridad no me dejó leer. Detrás del apartadero, el bosque, pinos y robles apretados, el tipo de vegetación que en Gales crece sin pedir permiso y tapa la luz aunque no haya nubes. Apagué el motor. El silencio llegó de golpe. No el silencio de la ciudad, que siempre tiene fondo, siempre tiene algo humano debajo. Este era otro. El silencio de un lugar donde la presencia humana es accidental y temporal, y la oscuridad lleva ahí mucho más tiempo que cualquier carretera que la atraviese. Lo primero que noté fue que no había búhos. En esos bosques siempre hay búhos de noche. No había ninguno. Tampoco había viento entre los árboles, aunque yo había sentido el viento durante todo el camino de subida. Saqué el móvil, sin cobertura. Lo sabía antes de mirarlo, pero lo miré igual. Ese gesto inútil que uno hace cuando necesita confirmar que está completamente solo. Dejé los faros encendidos. No sé por qué. Instinto, supongo, esa necesidad de mantener un perímetro de luz alrededor del coche aunque la batería se gastara. Me recosté en el asiento a esperar que el motor se enfriara, con la ventanilla cerrada y los seguros puestos, escuchando el ruido del metal caliente contrayéndose bajo el cofre. Lo vi a los 10 minutos. Los faros iluminaban el camino hacia adelante, un cono de luz blanca que terminaba donde el asfalto hacía una curva y el bosque lo tragaba. En el borde de ese cono, en el límite entre la luz y lo que había después, algo cruzó, blanco, luminoso con una luminosidad que no venía de los faros sino de adentro, esa blancura que tienen las cosas que no deberían ser blancas, que emiten en lugar de reflejar. Se movía rápido, demasiado rápido para el tamaño que tenía, con una zancada que cubría más espacio del que las proporciones de las piernas deberían permitir. Me incorporé en el asiento. No era un animal. Los animales tienen una manera de moverse que uno reconoce, aunque no sepa nombrarla, una lógica de cuatro patas o de aves que el cerebro cataloga automáticamente. Esto se movía en dos. Con los brazos en los costados o hacia adelante, no lo vi con claridad suficiente para estar seguro, pero la estructura era inconfundible. Hombros, caderas, piernas que doblaban hacia adelante en la rodilla, humanoide, sin ropa, sin pelo, sin rasgos visibles desde la distancia. Una forma blanca y lisa con proporciones humanas que cruzó el cono de luz de mis faros en menos de 2 segundos y se metió al bosque del lado derecho del camino con una agilidad que ningún cuerpo humano tiene. No tropezó con la maleza, no redujo la velocidad al entrar entre los árboles, simplemente desapareció adentro, en la oscuridad, y el bosque lo cerró detrás como agua cerrándose sobre una piedra. Me quedé inmóvil, las manos en el volante, aunque el motor estaba apagado, la espalda pegada al respaldo, los ojos en el punto donde la cosa había desaparecido, ese espacio entre dos robles donde la oscuridad era más densa que en el resto del bosque, donde la luz de los faros llegaba más débil, y lo que había adentro se movía sin que yo pudiera verlo, pero sabiendo, sintiendo en algún lugar que no era pensamiento, sino algo más antiguo, que seguía ahí, que me estaba mirando. El frío me entró por la nuca primero, esa clase de frío que no viene del clima sino de adentro, que sube por la columna y llega a la base del cráneo y se instala ahí como aviso. El pecho se cerró.
Cada respiración costaba más que la anterior, no por falta de aire, sino por esa tensión específica de los músculos cuando el cuerpo decide que no va a moverse por nada del mundo. Descarté las explicaciones una por una. Una oveja. Las ovejas tienen 4 patas y no se mueven así. Un bromista con un traje blanco. Estábamos a kilómetros de cualquier pueblo, en una montaña que de noche no visita nadie que no tenga razón para estar ahí. Un fantasma. Lo que vi tenía peso, tenía movimiento físico, doblaba ramas al entrar al bosque. Los fantasmas sí existen, no doblan ramas. No encajaba en nada que yo pudiera nombrar con comodidad. Lo que me vino a la mente, y sé cómo suena, fue el Wendigo. Esa criatura de los relatos que crecí escuchando en el pueblo, asociada a rituales que nadie admitía abiertamente, pero que todos conocían, a historias de personas que desaparecían en el monte y no volvían, a esa tradición oral que los adultos interrumpían cuando los niños se acercaban demasiado. De niño lo tomé como superstición, como el cuento del coco galés, como algo que los mayores inventaban para que los chicos no se metieran al bosque solos. Esa noche en el apartadero, con la cosa entre los árboles mirándome, esos relatos dejaron de ser superstición. Esperé una hora, 60 minutos sentado en el Ford Fiesta con los seguros puestos y los faros encendidos y los ojos en el bosque del lado derecho del camino. En ese tiempo no pasó ningún coche, no hubo sonido del bosque, ni rama que se moviera, ni animal que cruzara el camino. El silencio era el mismo de cuando había llegado, absoluto, sin búhos, sin viento entre los árboles, pero no era el silencio vacío de un lugar desierto. Era el silencio de un lugar donde algo está quieto esperando que uno baje la guardia. A los 50 minutos encendí el motor. Arrancó. El indicador de temperatura en rango normal. Puse primera sin soltar los frenos, con los ojos todavía en el bosque, y aceleré despacio hasta que el apartadero quedó atrás y la curva del camino lo tapó de mi campo de visión. Conduje los 40 minutos de bajada sin apartar los ojos del camino iluminado. No puse música. No abrí la ventanilla. No miré por el espejo retrovisor más de lo necesario porque había algo en mí que no quería saber si había algo detrás. En casa no dormí. Me senté en la cocina con el abrigo puesto todavía y esperé a que amaneciera, con el café enfriándose en la taza y la imagen de esa forma blanca cruzando el cono de luz reproduciéndose sola cada vez que cerraba los ojos. Nadie me creyó. Mi mujer dijo que era una oveja asustada. Mis compañeros de trabajo dijeron que era el cansancio, que las jornadas largas hacen cosas con la cabeza. El único que no dijo nada fue mi tío Gerardo, que me escuchó hasta el final, asintió una vez y cambió el tema. Nunca volví a sacar el asunto con él, pero tampoco lo olvidé. Esa manera de asentir sin sorpresa, esa forma de escuchar de alguien que ya sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. He vuelto a esos bosques muchas veces desde entonces, no al apartadero específico, no de noche, pero sí a los bosques galeses, en senderismo, en verano, con otras personas, y cada vez que el camino dobla y el grupo se adelanta y me quedo solo un momento entre los árboles, hay algo que se activa en la base de la nuca, ese frío antiguo que subió por mi columna aquella noche, y los ojos van solos hacia los espacios oscuros entre los troncos, buscando algo blanco, buscando algo que no se mueve como debería moverse. Hasta ahora no lo he vuelto a ver, pero hay algo que sé desde ese año y que no sabía antes. El bosque de noche no está vacío, nunca lo estuvo, y lo que vive en él no necesita que uno lo crea para seguir estando ahí, en la oscuridad entre los árboles, moviéndose con esa agilidad que no debería ser posible, mirando los coches parados en los apartaderos, con sus luces encendidas y sus ocupantes creyéndose protegidos por el metal y el vidrio, esperando, con toda la paciencia del mundo. Almas sombrías, necesito que me digan esta noche. ¿Creen que hay lugares tan cargados de historia oscura que terminan manifestando cosas que no deberían existir? ¿Alguna vez estuvieron solos en un lugar donde sintieron que algo los observaba desde la oscuridad y que moverse era exactamente lo que esa cosa estaba esperando? Cuéntenme en los comentarios. Y si alguno conoce los bosques de Gales y sabe de qué criatura estoy hablando, acá estamos para escucharlos. Si eres nuevo por el canal, te invito a convertirte en alma sombría, suscribiéndote, compartiendo el video o dejando tu comentario. Si tienes una historia que contar, envíala al correo que está en la descripción. Puede ser la próxima. Voz en la penumbra. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas.